Bienvenido al módulo 1 del curso de Química. Definición de Química y Ciencia. Química, en términos generales, es la ciencia que estudia la transformación y los fenómenos que afectan a la materia. Asimismo, estudia las causas y efectos en función de energía y las leyes de estos cambios. Ciencia, es un conjunto de conocimientos sistematizados que sustentan el conocimiento empírico. Disciplinas auxiliares. La química se relaciona con un gran número de ciencias y disciplinas, ya que todas se pueden relacionar entre sí. Estas son matemáticas, física, biología, medicina, geología. Ramas de la química. A continuación te presentaremos las disciplinas que se desprenden de la química. Química general. Se basa principalmente en los principios teóricos como reglas, leyes y por supuesto teorías en relación con la composición y comportamiento de la materia y energía. Química descriptiva. Esta rama estudia las propiedades y características de las sustancias, es decir, su composición y reacción con otras sustancias. La química descriptiva a su vez se divide en dos grandes ramas que son química inorgánica y química orgánica. Química inorgánica. Se encarga del estudio de los diferentes compuestos que surgen a partir de la combinación de los mismos, como las sales, los ácidos, las aleaciones, etc. Asimismo estudia todos los elementos de la tabla periódica. Química orgánica. Es la rama que estudia los diferentes compuestos que forma el carbono, ya sean sintetizados o por organismos vivos. Entre los compuestos del carbono esenciales se encuentran los carbohidratos, las grasas, las proteínas, etc. Bioquímica. Esta rama de la química estudia las sustancias y sus transformaciones que integran los organismos vivos, por ejemplo, la respiración, digestión, reproducción y metabolismo. Físico-química. Estudia los cambios energéticos, la estructura de la materia, las leyes y teorías que explican las transformaciones de la misma. Química analítica. Esta rama estudia la separación, identificación y determinación cualitativa y cuantitativa de los componentes de cada sustancia. Química industrial. Esta rama estudia las propiedades de las sustancias desde un punto de vista particular, es decir, desde la medicina, la agrícola e industrial. También estudia los métodos de producción de reactivos químicos. Definición de materia. Es todo aquello que tiene lugar en el espacio, que tiene masa y necesita energía para generar una transformación o cambio. Estados de agregación de la materia. Son sólido, líquido y gaseoso. La masa y la energía se manifiestan en las transformaciones que sufre la materia. Sin embargo, hay que considerar que todo cambio ocurre en un espacio y tiempo determinado. Los tres estados de agregación de la materia se pueden transformar por efecto de la presión o de la temperatura. Estos son los cambios de estado de la materia. Fusión, de sólido a líquido. Solidificación, líquido a sólido. Evaporación, de líquido a gas. Condensación, de gas a líquido. Licuefacción, de gas a líquido. Sublimación, de sólido a gas. Deposición, de gas a sólido. Elemento, compuesto y mezcla. Cada cuerpo se forma por partículas, moléculas y átomos. Los átomos pueden estar formados por elementos o compuestos. Elemento es una sustancia en la cual no se puede obtener otra por medios químicos, es decir que es la sustancia que tiene moléculas formadas por átomos del mismo tipo. Compuesto son las sustancias puras formadas por elementos de dos o más tipos, que se combinan en proporciones fijas. Mezcla es la unión física de dos o más sustancias. Las mezclas se pueden encontrar en cualquiera de los tres estados de agregación de la materia. Características de las mezclas. Los componentes de una mezcla se pueden separar físicamente. Las partículas de los componentes se mantienen unidas por la fuerza de cohesión. Los componentes de una mezcla conservan sus propiedades físicas y químicas. La composición de una mezcla es variable, es decir, sus componentes pueden variar en cantidad. Clasificación de las mezclas. Mezclas homogéneas. Estas tienen una apariencia uniforme, una composición completa. En estas mezclas no se puede diferenciar sus componentes o sustancias. Mezclas heterogéneas. Son las mezclas donde se observan sus componentes, se subdividen en coloides. Contienen partículas muy pequeñas dispersas en el solvente, por ejemplo, sangre, pintura, leche, etc. Suspensión. Estas tienen partículas finas suspendidas en el líquido, se mantienen un tiempo y luego sedimentan. Métodos de separación de las mezclas. Decantación. Es un método físico de separación de mezclas, especial para separar mezclas heterogéneas, por ejemplo, líquido-líquido o sólido-líquido.
se basa en la diferencia de densidad entre dos componentes. Filtración es una técnica u operación unitaria de separación. Consiste en pasar una mezcla de sólidos y fluidos, gas o líquido, a través de un medio poroso, donde se retiene la mayor parte de los componentes sólidos de la mezcla. Destilación es un método para separar mezclas homogéneas líquidas. Consiste en calentar lentamente la mezcla de ebullición. Esta se convertirá en vapor primero. Se recolecta en un refrigerante para condensarlo en otro recipiente, mientras que la otra parte quedará líquida. Evaporación consiste en calentar la mezcla hasta llegar a la ebullición de uno de los componentes. Después se deja hervir hasta que se evapore completamente. Cristalización se utiliza para separar sólidos disueltos en un líquido. Al término, el sólido queda cristalizado y el solvente se elimina. Sublimación se utiliza para separar dos sólidos. Uno de ellos se sublima por la acción del calor. Cromatografía se usa para separar mezclas de gases o líquidos con ayuda de solventes. La base de este método es la absorción, que ocurre cuando las partículas de una sustancia sólida, líquida o gaseosa se adhiere a la superficie de un sólido. Componentes del átomo. El átomo es una partícula pequeña e indivisible de la materia. Estos intervienen en una reacción química. Los átomos están formados por tres tipos de partículas fundamentales: electrón, con su carga negativa; protón, con su carga positiva; neutrón, con su carga neutral. Modelos atómicos. Cerca del año 400 a.C., Demócrito, filósofo griego, enunció que la materia está compuesta por partículas discretas llamadas átomos. Sin embargo, esa idea fue rechazada por Aristóteles y Platón. A partir de 1808, varios científicos presentaron nuevos modelos respecto al átomo. El modelo de John Dalton. Dentro de su explicación científica, el maestro inglés consideró que el átomo es la partícula más pequeña que forma toda materia. Estos no se dejan ver a simple vista. El modelo de Thomson. Es también conocido como el modelo del pudín. La teoría supone que el átomo está compuesto por electrones de carga negativa en un átomo positivo. Se creía que los electrones se distribuían uniformemente alrededor del átomo. El modelo de Rutherford. La idea básica del modelo era que los átomos poseían electrones, pero estos no se encontrarían girando alrededor de un núcleo central, donde se concentraría toda la carga positiva del átomo, y casi toda la masa. El modelo atómico de Bohr, o de Bohr-Rutherford, explica cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo. Es un modelo funcional que no representa el átomo como objeto físico, solo explica su funcionamiento por medio de ecuaciones. El modelo de Sommerfeld. En 1916, Arthur Sommerfeld, con la ayuda de la relatividad de Albert Einstein, hizo las siguientes modificaciones al modelo de Bohr. A. Los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares o elípticas. B. A partir del segundo nivel energético existen dos o más subniveles en el mismo nivel. C. El electrón es una corriente eléctrica minúscula. Por lo tanto, el modelo atómico de Sommerfeld es la corrección y complementación del modelo atómico de Bohr. No se pudo demostrar las formas de emisión de las órbitas elípticas, solo se descartó su forma circular. Modelo actual, cuántico. Existen parámetros para saber la ubicación que ocupa un electrón en el átomo. Estos 4 parámetros son los que se conocen como números cuánticos. N, número cuántico principal. Representa el nivel principal de máxima energía a la que asocia el electrón. Puede tomar valores enteros mayores que 0. L, número cuántico secundario. Determina el tipo de subniveles posibles en donde se localiza el electrón y se relaciona con la nube electrónica. S, número cuántico, spin. Lo produce el electrón al girar sobre su propio eje. Al girar un electrón se crea un campo magnético con un determinado sentido. De ahí en la orbital se coloca otro electrón con campo contrario. Gracias por tu atención. Concluimos con el módulo 1 de la materia de química.